Aleluya. Bendiciones, mis amados, en esta mañana. Me da gusto saludarles. Ustedes y yo hacemos grande el reino de Dios, porque aunque seamos pequeños, con Dios siempre somos mayoría. Aleluya. Eso es poderoso. Y estamos tratando un tema bien precioso que ha bendecido mi vida, y es: ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? Diga conmigo: ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? Dile al que está a tu lado: ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? Aleluya. Antes de entrar en materia, vamos a orar. Inclina tu rostro ahí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Señor, gracias por la vida que tú nos das, Dios de la gloria, y nos permite hoy escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz fue perfecto. Tu resurrección nos vindicó, nos dio vida nueva, nos dio tantas cosas que hoy vamos a estudiar. Padre, atamos todo plan tergiversador de las tinieblas, atamos toda mente divagante en el nombre de Jesucristo. Declaramos inoperantes los planes del enemigo y te pedimos, mi Rey de la gloria, que nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo esté dispuesto hoy para recibir la palabra que viene de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, ¿qué pasó con la resurrección de Jesús? Primero veíamos que ¿qué era resurrección? Y resurrección es la acción de resucitar. Y resucitar es nada más ni nada menos que volver a la vida a un muerto. Es también levantar o despertar de la muerte y volver a la vida. En la Biblia encontramos ejemplos de varias personas que resucitaron. No solamente en los ejemplos que hemos escuchado, visto en la Biblia, sino que aún todavía Dios sigue obrando, sigue resucitando, resucitando muertos, resucitando sueños, resucitando familias, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, pero ¿cuál es la diferencia entre esas resurrecciones y la resurrección de Jesús? En la Biblia encontramos que Lázaro resucitó, la hija del centurión romano resucitó, el hijo de la viuda resucitó. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas resurrecciones y la resurrección de Jesús? Mis amados, todas las personas que fueron resucitadas volvieron a la vida siendo los mismos que antes, con el mismo carácter. Si eran cascarrabias, seguían lo mismo, ¿cierto? Si eran débiles, seguían lo mismo. Si tenían faltas y pecados, seguían con el mismo problema. Pero Jesús no resucitó de la misma manera, mis amados. Él murió. ¿Cómo murió Jesús? Él murió cargando el pecado de todos nosotros. Él murió cargando la iniquidad, la maldad, el pecado, la enfermedad de todos nosotros. Pero no resucitó de la misma manera. Él resucitó diferente. ¿Cómo resucitó Él? Él resucitó como un hombre nuevo, como el Señor del cielo, sin pecado, sin iniquidad y sin ataduras. Eso es precioso, mis amados. Los otros que resucitaron lo mismo, pero Jesús no fue así. Los otros que resucitaron volvieron a morir. Lázaro volvió a morir, la hija del centurión romano volvió a morir. Los que han resucitado han vuelto a morir, pero Jesús no. Jesús se levantó de entre los muertos para nunca más morir, y Él está vivo hoy y vive por los siglos de los siglos. Amén. Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Mis amados, la resurrección de Cristo es una fuerte declaración que establece una época. ¿Cuál es la época que establece la resurrección de Jesús, mis amados? Simplemente la restauración de la relación entre Dios y los hombres. Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre,
Y desde allí es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solamente Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Jesucristo. Pero bueno, para los intelectuales dicen: ¿y qué evidencias hay de que Jesús resucitó? ¿Qué evidencia tenemos? Pues tenemos la evidencia más fidedigna, que las Escrituras, la palabra de Dios. Dice su misma palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Pero también tenemos las profecías que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos el testimonio de los discípulos, que ellos lo vieron de primera mano. Ellos vieron hacer milagros, sanar a los enfermos. Ellos vieron darle comida a mucha gente, como lo hizo Jesús. Lo vieron crucificar, lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar. Eso es poderoso. Y dice también la palabra que se apareció a 500 personas. Y por último se apareció a Pablo. Mis amados, pero no solamente las Escrituras, los apóstoles, las personas que lo vieron resucitar, mis amados, dan testimonio de la resurrección de Jesús. Nosotros, todos los demás que hemos tenido una experiencia personal con Jesús, somos testigos de la resurrección de Jesucristo. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos testigos de que Él resucitó, que Él está vivo, porque Él mora en nuestros corazones. Dice la palabra: Jesucristo en mí, esperanza de gloria. Porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Mis amados, entonces han transcurrido 2000 años después de que Jesús resucitó. Y Él sigue dando vida a todos aquellos que se acercan a Él y le aceptan como su único y suficiente Salvador. Pero mis amados, ¿por qué la resurrección de Jesús es tan importante para los hombres? ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante para la humanidad? ¿Por qué la resurrección de Jesús es tan importante para ti y para mí? Primero, mis amados, la resurrección de Jesús nos redime del pecado. Dice Tito 2:4: Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mis amados, Jesucristo con su resurrección nos redimió del pecado. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría redención para nosotros. No habría redención para nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra redimir? Es palabra que escuchamos en la iglesia, pero a veces no la comprendemos, mis amados. Redimir es librar. Pero ¿cómo fue que nos libró Jesús? Él nos volvió a comprar. Él compró con precio de sangre lo que se había perdido. Mis amados, la raza humana, tú y yo, habíamos perdido la comunión con el Padre y éramos esclavos del pecado y del diablo. Cristo con su sangre pagó el precio de nuestro rescate, mis amados hermanos, y nos ha dado vida y vida en abundancia y nos dio libertad. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino del amado Hijo de Dios, a la luz admirable. Eso es poderoso. Jesucristo nos redimió, nos libró, nos volvió a comprar con precio de sangre y ahora le pertenecemos a Él. Aleluya. Eso es poderoso. Yo le pregunto en esta mañana: ¿a cuántos de los que están aquí Jesús los redimió? Porque la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia y nos redime y de todo pecado. Pero también, mis amados, la resurrección de Jesucristo nos justifica. La resurrección de Jesucristo nos justifica. Dice Romanos 4:25, dice: Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
¿Qué quiere decir eso que Jesús nos justificó? Justificar es probar la inocencia de una persona con razones convincentes, testigos y documentos. En esta semana hay una experiencia bien interesante en nuestra sociedad colombiana caída y perversa. Un falso juez se presentó allí ante los juzgados para dejar a una persona libre. ¿Y sabe qué? El juez dio el veredicto que sí. ¿Por qué creen que el juez dio el veredicto que sí? A ver, porque también estaba comprado. Pero mis amados, la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es diferente. Justificar es probar la inocencia de una persona con razones convincentes y testigos y documentos. Justificar es probar la inocencia de una persona con documentos verdaderos, con testigos verdaderos, con cosas fidedignas, mis amados, con documentos verdaderos, con argumentos convincentes. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que la resurrección de Jesús nos presenta ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. ¿Te imaginas tú? Tantas cosas que has hecho malas, pero delante del Padre Jesucristo te presenta como si nunca hubieras pecado. Eso es poderoso. Eso es precioso, mis amados. El Padre Dios no recuerda más nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ve la muerte y resurrección de Jesús como razones convincentes de que somos justificados en Él. Es decir, la muerte y resurrección de Jesús fue suficiente para el Padre de que tú y yo seamos hallados sin pecados, limpios. Pero eso se recibe por la fe. Porque una de las cosas que el diablo utiliza para atormentar a la gente es el sentido de culpa. Uy, no, pero es que a mí me perdonó. Yo tan malo, yo que he hecho tantas cosas, yo de tal cosa. Es más, mi familia cada rato me vive recordando el pecado. Yo no creo que Dios me haya perdonado. Déjame decirte que hoy le tengo una buena noticia. Y una buena noticia es mejor que un buen consejo. La buena noticia es que Jesucristo te justificó. La resurrección de Jesús te presenta ante Dios como si nunca hubieras pecado. ¿No le parece eso hermoso? Delante de Dios tú no has pecado, porque Jesucristo pagó por ti. Esto lo recibimos solo por la fe en Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos ser justificados delante del Padre. Pero también la resurrección de Jesús nos devuelve la comunión y unión con Dios. La resurrección de Jesús nos devuelve la comunión y la unión con el Padre. Dice la palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando confesamos que el sacrificio de Jesucristo fue verdadero, que su resurrección fue verdadera de entre los muertos, nuestro espíritu nace de nuevo. Cuando tú confiesas que Jesucristo pagó por ti, que Él murió por ti y que resucitó por ti, entonces comienzas una nueva vida en Cristo Jesús y empiezas a tener comunión con el Padre, porque tu espíritu nace de nuevo y entonces hay una relación preciosa con el Padre Celestial, porque la única manera que tú te puedas comunicar con el Padre Celestial es que tu espíritu viva, porque la única manera que tú te comunicas con el Espíritu de Dios es a través de los espíritus que Dios ha colocado en ti. Y eso ocurre cuando el Espíritu vive en ti. Y cuando el Espíritu vive en ti, cuando tú lo aceptas como su único y suficiente Salvador. Por eso muchos oran, muchos piden a Dios y no sienten nada ni ven nada, porque su espíritu está muerto.
porque no han resucitado para Dios. ¿Cómo es que nuestro espíritu resucita? Cuando yo creo en el sacrificio y en la resurrección de Jesús y confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Mis amados, también la resurrección de Jesús nos da un cuerpo físico con vida de resurrección. No se afane de la liposucción. Métete con el Señor, que Dios te da un cuerpo nuevo, que Dios renueva tu cuerpo, mis amados. La vida de resurrección se manifiesta en nuestro cuerpo, no solo cuando Jesucristo regrese por segunda vez, que seremos transformados, sino también ahora, al morir Jesús, Él llevó en la cruz todos nuestros pecados y enfermedades para que tengamos una vida de abundancia en Él, en el nombre de Jesucristo. Y si tu problema es el sobrepeso, el Espíritu de Dios y el sacrificio de Jesús es poderoso para sanarte en el nombre de Jesucristo y para darte una victoria contundente a tu vida. El poder de la resurrección de Jesús nos concede salud total. ¿Eso qué significa? Que tú no tienes por qué aceptar la enfermedad. No la aceptes. Así estés ahí todavía y estés tomando medicamentos, no la aceptes. Algunos dicen, no, es que soy hipoglicémico, es que soy hiperglicémico, es que soy tal cosa. ¿Le parece como orgullo, no? No, es que yo soy así. ¿Le parece mucha gracia? No, no acepte la enfermedad de tu vida, aunque esté ahí, porque Jesucristo la llevó en la cruz del Calvario. Y Él está hoy aquí para sanarte y para liberarte. Pero también la resurrección de Jesús garantiza nuestra propia resurrección. Mire lo que dice allí Pablo en Colosenses 1:18. Dice, y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia Él. Aleluya. Mis amados, Jesús es el primogénito de la creación. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero. Pero no solamente es el primogénito de la resurrección, de la creación, sino también es el primogénito que resucitó de entre los muertos. Es el primogénito de la resurrección. Es decir, que eso es garantía de que tú y yo, si vivimos en la justicia de Dios, también vamos a seguirlo a Él para resucitar juntamente con Él. Porque no solamente Él resucitó para vivir eternamente, sino tú y yo en Jesucristo hemos resucitado para vivir eternamente con Cristo Jesús. Aleluya. Así como seguimos a Adán a la muerte por el pecado, ahora seguimos a Jesús en su resurrección y vida eterna. Escúchalo. La muerte física no es dejar de existir, sino pasar a otro nivel de existencia. Pasamos a un nivel mayor. Aunque nuestro cuerpo es mortal, nuestra alma y espíritu son inmortales. Pero otra de las cosas que hizo la resurrección de Jesús es que la resurrección de Jesús lo vindicó a Él. La resurrección vindicó a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Dice aquí que cuando Jesús fue acusado, cuando estuvo aquí en la tierra, dos cortes lo acusaron: la corte religiosa y la corte gubernamental. El Sanedrín en la noche lo acusó como blasfemo. Y el gobierno de Poncio Pilato en el día lo acusó como rebelde por rebelión, por blasfemo y por rebelde. Fue crucificado, fue condenado y fue a muerte. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en esta situación? Una persona es castigada cuando realmente ha hecho algo.
Jesús fue crucificado y muerto injustamente, pero Dios lo vindicó. ¿Qué significa la palabra vindicar? Significa defender a alguien que ha sido injuriado, calumniado, acusado injustamente. Es devolver su buen nombre, es limpiar su buen nombre. Es limpiar su buen nombre. Y ustedes no han visto que en esta tierra nuestros políticos se la pasan acusando uno al otro. Que me dijo ladrón y entonces se empieza así. Por ejemplo, tenemos nuestro presidente Uribe. Cada rato vive con demandas por aquí, por allá, porque dijo, porque no dijo. Y luego no ha terminado una demanda cuando viene la otra demanda. Y sigue con la misma situación. Es acusado injusto o justamente, no lo sé. Pero mire lo que hizo Dios. Dios limpió el nombre de Jesús. Lo condenaron a muerte, pero Jesucristo resucitó y eso limpió su buen nombre. Eso le dice a la gente, le dice al mundo, le dice al diablo que Jesús murió injustamente. Mis amados, Jesús fue el Cordero sin mancha que anduvo en total obediencia como hombre. Por eso el Padre lo levantó de los muertos y le dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados, también la resurrección de Jesús nos garantiza el poder de Cristo para salvarnos. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería como vana, dice la palabra, y estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todavía permaneceríamos en nuestros pecados sin oportunidad de redención alguna. Si Jesucristo hubiera quedado en la tumba, como todos los líderes de otras religiones, ¿cómo podría salvarnos? La resurrección de Jesús, mis amados, hace posible la salvación para ti y para mí. Mis amados, la resurrección de Jesús, en esa resurrección el Padre le otorgó todo poder y autoridad, dice la palabra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Jesucristo resucitó. Mis amados, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe y predicación serían vanas. ¿Qué es lo que hace que el evangelio que predicamos sea un evangelio de poder? Porque predicamos la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Porque algunos se quedan solamente en la crucifixión. Por eso siempre ven una cruz o tienen una imagen de Jesús crucificado. Porque esa es la idea del diablo. Que la gente lo vea derrotado. Que la gente lo vea crucificado. Que la gente lo vea sencillamente que no tenía poder. Pero déjeme decirle que Jesucristo no está en una cruz. Él resucitó y está a la diestra de Dios Padre y vive para siempre. Aleluya. Si solo predicamos acerca de la cruz, pero omitimos el poder de la resurrección, nuestro mensaje queda incompleto. 1 Corintios 14:15 dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, que si Jesucristo no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Pero la buena noticia es que yo le tengo en esta mañana que Jesucristo resucitó. Y Él ha mostrado a cada uno de nosotros el poder de su resurrección. Hemos experimentado en carne propia la resurrección de Jesús. Hemos experimentado su amor y su misericordia para con nosotros, mis amados. Pero también otra de las cosas que hizo la resurrección de Jesús es que la resurrección de Jesús
destronó el reino de Satanás. Y este pasaje es precioso. Colosenses 2, 13, 14. Dice así Pablo: y a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso es poderoso. Dios le dio dominio y señorío a Adán y Eva para subyugar, para aplastar a Satanás, para mantenerlo ahí sometido. Pero Adán y Eva cayeron en tentación y el ser humano perdió la autoridad. ¿Sabes por qué a veces tú no tienes autoridad? Por el pecado. El pecado hace que la gente pierda la autoridad. Cuando Jesús fue a la cruz y murió y resucitó al tercer día, le arrebató las llaves de la autoridad a Satanás. ¿Y saben a quién se las dio? Dice la palabra que se las entregó a la iglesia para que vuelvan a gobernar la tierra y subyugar a Satanás. Eso es poderoso, porque les entregó la llave a la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso el Apocalipsis dice que la iglesia triunfante de Cristo es tan poderosa que ni aun las puertas del infierno prevalecen contra ella. El diablo pensó que en la cruz era la humillación y derrota de Cristo, pero la resurrección se convirtió en la humillación y derrota de Satanás. Satanás está derrotado, Satanás está destruido, y en el nombre de Jesucristo nosotros ratificamos esa autoridad aquí en la tierra. Dice la palabra: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda cosa maligna, y nada os dañará. Otra de las cosas que produce la resurrección de Jesús es que la resurrección de Jesús nos concede la eternidad en la presencia de Dios. Esto nos confirma, mis amados, que debido a que Jesucristo resucitó, nosotros viviremos eternamente en la presencia de Dios, como lo dice Pablo allí en Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses dice: cuando el Señor venga, cuando Él venga, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él por la eternidad. Es decir, tú estás determinado para vivir en la presencia de Dios eternamente. Tú estás determinado para vivir en la gloria de Dios. Esa es la consumación de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él venga por segunda vez, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, todos nos uniremos allí en la nube para ir a las bodas del Cordero y estar eternamente en la presencia de Dios. Aleluya. Eso es poderoso, eso es precioso, y eso lo creemos y lo ratificamos y lo vivimos, mis amados. Por eso la resurrección de Jesús trae la restauración de cada persona a la presencia del Señor. La resurrección de Jesús te restaura a ti para que estés en la presencia del Señor. La resurrección de Jesús hace diferente las demás sectas religiosas que existen en el mundo. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene el único líder que está vivo y vive para siempre y viene por segunda vez. La pregunta en esta mañana: ¿estás listo para recibirle? ¿Le perteneces a Jesús? ¿Son tus prioridades correctas esperando al Mesías? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu vida? Por eso, en esta mañana, Dios quiere darte vida y vida en abundancia.
¿Cómo una persona recibe vida? Cuando acepta el sacrificio de Jesús en su vida. Cuando confiesa con su boca que Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó. Y abre su corazón para recibir a Jesús. En ese instante, el Espíritu nace de nuevo.